honorable senador ponente, honorables senadoras y senadores. Un privilegio venir esta tarde a la Comisión Primera del Senado para compartir con ustedes el alcance y el texto de esta iniciativa que busca consolidar una política anticorrupción que hoy resulta un mandato ciudadano a partir de los resultados de la consulta que se llevó a cabo el pasado mes de agosto. Y estas iniciativas están inspiradas en el buen propósito de fortalecer la acción de la justicia en la lucha contra ese flagelo de la corrupción y que acompañe de manera más eficaz el poder disuasivo de la acción penal. Poder disuasivo que tiene que verse en muchos aspectos, desde el punto de vista del ejercicio de la acción investigativa de la Fiscalía y del ejercicio de las funciones jurisdiccionales tanto de los jueces de garantías como de los propios jueces de conocimiento. Un primer aspecto que realmente conmueve al país es cuando, frente a gravísimos casos de corrupción, la acción de la justicia se queda en pañales. Permítanme plantear casos que el país conoce y que han tenido unas penas que realmente constituyen un desafío al colectivo social. En el caso del ex viceministro de Transporte que aceptó haber cobrado y recibido una coima para la adjudicación del contrato Ruta del Sol. Como quiera que la pena en esos casos no asciende en el cohecho a más de 9 años, una condena, una aceptación de cargos le implica una reducción inmediata, automática de la pena por el allanamiento a la imputación del Estado hasta del 50% de la pena. Y por eso nadie puede llamarse engaño de acuerdo con el régimen de punibilidad y de beneficios que trae hoy la ley colombiana, que por ejemplo esa persona hubiese tenido escasamente una sanción de 5 años. 5 años que con el cumplimiento de las 3/5 partes implica que la persona se va para la casa y que va a tener además la posibilidad de que haya privación domiciliaria a partir de cierto tiempo y con el descuento de pena por el combo de 2 días de beneficios, 2 días de trabajo y estudio por 1 de redención de pena, pues realmente las penas se vuelven pírricas y eso es lo que al final la sociedad ve. Y el mensaje que le llega al colectivo y a las empresas criminales es que delinquir paga. Ese es uno de los ejemplos que podemos traer a colación, donde la acción de la justicia ha sido muy eficaz, porque esa condena se produjo apenas en meses de haberse conocido el hecho del cohecho y de haberse llevado a cabo la investigación por la Fiscalía. Y es que en Colombia un cohecho y una concusión de 2 salarios mínimos tiene la misma punibilidad de un cohecho y una concusión de 100 salarios mínimos legales mensuales en adelante. Entonces no hay una graduación de la pena en función de la lesividad de la conducta. Nosotros por eso, como bien lo ha dicho el honorable senador ponente, estamos planteando la posibilidad de que en esos casos del cohecho, del enriquecimiento ilícito de servidores públicos, etcétera, donde las penas son muy bajas independientemente del monto de la cuantía, cuando nos estemos refiriendo a conductas que afectan a la sociedad en 100 salarios mínimos legales mensuales o más, la pena se aumente sensiblemente. Por ejemplo, en el caso del cohecho, se trataría de proponer penas entre 10 y 18 años de prisión, que nos daría lugar ciertamente a que las sanciones sean condignas y simétricas al daño causado al bien público
de la confianza pública en el administrador público. Lo mismo pasaría en el caso del enriquecimiento ilícito de servidor público, que sería pasar la pena de 9 a 22 años. No se trata de hacer populismo punitivo. Esa es una estrategia que realmente no queremos promover como parte de la política criminal del Estado. Pero hay unos casos en donde sensiblemente el tratamiento punitivo de la ley hoy vigente muestra que hay un defecto de pena que lo que constituye es un estímulo para el delito de corrupción, los delitos contra la administración pública, los delitos contra la administración de justicia. Miren un ejemplo que para todos nosotros es oprobioso, el tema de las falsedades documentales que se cometen a diario en el programa de alimentación escolar para quitarle la comida a los niños que en edad escolar necesitan del tratamiento nutricional complementario para beneficiarse de la política de Estado que está vertida en el programa de alimentación escolar, señor presidente. Una falsedad documental que tiene una pena ridícula de 4 años, etcétera, cuando mediante esos mecanismos de las facturas chimbas están expropiando los recursos que se requieren para estos programas de alimentación escolar. Entonces, esa falsedad documental, cuando ocurre en el Sistema General de Seguridad Social y de programas estatales de atención a niños, estamos proponiendo que las penas se eleven a 8 a 18 años de prisión, de tal manera que sean suficientemente disuasivas de una conducta que se convirtió en pan de todos los días en Colombia. Y en ese sentido es que hemos propuesto el ajuste a algunas penas en relación con delitos de corrupción. En segundo lugar, planteamos algunas medidas que resultan violatorias del sistema de administración de justicia. Y esto es muy importante porque a lo largo de las investigaciones que ha hecho la Fiscalía en estos 2 últimos años, debo decirlo que lamentablemente el sistema judicial se ha visto penetrado por una degradación que afecta la integridad del propio sistema, siendo que la justicia es el poder de contención de una nación, es el poder moral de una nación. Y en ese sentido hay unas circunstancias que nosotros sí consideramos que resultan urgentes, que tengan algún grado de reconocimiento en la legislación para condenar dignamente conductas que estamos advirtiendo. En estos 2 años hemos judicializado 2.400 personas en Colombia por corrupción. 2.400 personas. Y no exactamente secretarios de juzgado, ni oficiales mayores, ni funcionarios administrativos de los ministerios o de las agencias estatales o de las gobernaciones o de las alcaldías. Hemos aplicado el principio del pez gordo bajo el postulado de que si encontramos quiénes son los determinadores de estos delitos de corrupción, la sociedad más rápidamente va a aprender que no puede continuar en ese carrusel de depredación del patrimonio público y de los valores colectivos. Entonces, de esos 2.400 capturados, judicializados, 750, 800 son servidores en ejercicio y 200 de ellos servidores de la justicia. Tengo que decirlo con dolor. En mi propia casa, en la Fiscalía, tenemos ya 106 entre fiscales y funcionarios del CTI, personas que han terminado siendo judicializadas en estos 2 años por corrupción. Entonces, frente a esa atrocidad que requieren los operadores de justicia y la sociedad toda, en primer lugar, necesitamos tipificar una de las formas más comunes de corrupción que se están dando hoy en Colombia, que es la manipulación del reparto judicial para orientar la asignación de las demandas a determinado operador judicial.
Eso debe tener un tipo penal autónomo y propio en la legislación penal colombiana, y esa es una de las recomendaciones que estamos haciendo. En segundo lugar, los conciertos para delinquir, esas asociaciones que se construyen alrededor del sistema del tejido judicial de la nación, no tienen un tratamiento punitivo agravado. Hoy un concierto para delinquir en la justicia es una asociación para delinquir simple. Ese es el tratamiento que trae la legislación colombiana. Nuestra propuesta es que se le dé un tratamiento de concierto para delinquir agravado, con lo cual las penas pasarían a ser hasta de 18 años de prisión. No es un populismo punitivo, porque no se trata de subir la pena, sino de recategorizar la conducta desde el punto de vista de la forma como está gravando, afectando el interés y el bien jurídico protegido. El tema del testaferrato para ocultar los bienes jurídicos habidos cuando quiera que se está afectando la administración de justicia. Proponemos una recategorización y que en ese caso haya lugar a sanciones hasta de 22 años. Y por supuesto, la necesidad de que la acción de investigación y las decisiones que toma la justicia tempranamente en estas investigaciones frente a las evidencias que entrega el Estado pueda conducir a tomar decisiones desde el punto de vista del ámbito administrativo. Déjenme decirles que, por supuesto, en el régimen constitucional vigente es fundamental que la última ratio sea la detención preventiva, por supuesto que así es. Pero cuando se trata de funcionarios públicos, entonces la valoración de la conducta por parte del operador judicial es muy distinta que cuando se trata de un miembro de una organización criminal. Entonces, para los servidores públicos, por lo general, no se libran medidas de aseguramiento. Hoy, por ejemplo, en el caso de Corfi-Boyacá, en el caso de la Corporación Autónoma de Boyacá, donde se hicieron las imputaciones, se demostró que funcionarios, servidores públicos, se daban a la tarea de administrar a cambio de recursos el otorgamiento de licencias de minería, e inclusive se administraban los pagos que reclamaba la Corporación Autónoma Regional, de tal manera que se daban beneficios a aquellos que compraban la conciencia de los funcionarios. El juez no libró orden de captura, no libró medida de aseguramiento propiamente dicha. Y entonces puede ocurrir, como suele ocurrir en una corporación autónoma, en un ministerio, en la propia fiscalía hemos tenido ese caso, casos acreditados donde hemos llevado ante el juez de conocimiento las evidencias incontrovertibles de que se han cometido actos gravísimos contra la integridad institucional, en donde no se adoptan medidas de aseguramiento y el servidor público al otro día está trabajando en la propia institución. Es decir, los servidores públicos de una entidad, y me refiero por ejemplo al caso de la Fiscalía, en ocasiones advierten que la persona que ha sido imputada de un caso de cohecho, que se presentaron las pruebas que son contundentes, el servidor público al otro día se presenta en la propia entidad a seguir trabajando, mandándole un mensaje de que el delito paga y que la impunidad de alguna manera es parte de las reglas del juego del sistema en la lucha contra la corrupción, que deteriora, degrada la ética colectiva en una organización como puede ser una entidad pública de esta naturaleza. Entonces lo que estamos diciendo es que a partir de la acusación, en casos de estas circunstancias que se están planteando, se produzca una suspensión desde el punto de vista de la vinculación del funcionario a la entidad administrativa o a la entidad jurisdiccional correspondiente. Y estamos planteando nuevas formas de criminalidad que nosotros juzgamos muy útiles hoy en día para poder avanzar en la lucha contra el delito contra la administración pública. Por ejemplo, ¿quién creyera que a estas alturas, frente a lo que significa la corrupción en Colombia y a la forma como los agentes que se
valen de estos mecanismos de deterioro de la integridad de los patrimonios del Estado, escondan sus patrimonios en cabeza de testaferros y resulta que el testaferrato hoy solamente aplica para el narcotráfico, para el secuestro extorsivo y para la extorsión. Pero si se trata de un testaferrato en delitos contra administración pública, no podemos imputar ese delito a quien está sirviendo al ocultamiento de ese bien mal habido. Estamos por lo tanto proponiendo que el testaferrato se extienda también a los casos de delitos contra la administración pública y la administración de justicia. Entonces, estos son instrumentos que van en línea con lo que se ha venido discutiendo en las comisiones anticorrupción a partir de la consulta que se llevó a cabo el pasado mes de agosto y que de alguna manera constituyen no solamente un mandato popular, sino realmente un acuerdo de todas las fuerzas políticas y sociales para seguirle brindando instrumentos al Estado en esta lucha contra la corrupción. Por eso este proyecto que viene de la Cámara, que ya vio la aprobación inicial en la Comisión Primera de Cámara y en la plenaria de Cámara, fue aprobado sin ningún tipo de decisiones o de fisuras desde el punto de vista del apoyo político a esta iniciativa que hoy debatimos en la Comisión Primera del Senado, y sería realmente muy grato y un gran mensaje para el país que ese sentido de unidad de nación se sigue dando alrededor de esta clase de proyectos para seguir avanzando en la lucha contra la corrupción. Muchas gracias, señor presidente. Observaciones muy puntuales y muy bienvenidas al debate porque permiten ilustrar mucho más la iniciativa que hemos traído a consideración de la Comisión, senador Petro. En primer lugar, compartimos con usted que una forma de gobernanza del sector público es a través de los convenios interadministrativos. De hecho, ellos no son pecaminosos y lo que se establece en el caso del artículo 5º que hemos propuesto es una norma, es el párrafo penúltimo que le leo. Cuando la entidad ejecutora, o sea, en el convenio administrativo a quien se le confía el desarrollo del proyecto, cuando la entidad ejecutora subcontrate, deberá aplicar las mismas reglas de contratación que le habría sido aplicable a la entidad contratante en cada materia. Entonces, lo que queremos es que es una medida de orden administrativo, de contratación administrativa, no criminaliza nada, que cuando se haga el convenio administrativo ese no sea un subterfugio para que la entidad delegada por el convenio administrativo para desarrollar el proyecto lo desarrolle dejando de lado las reglas que gobiernan la contratación administrativa. Por ejemplo, la libre concurrencia, que si tiene que hacerse por licitación pública, se tenga que hacer por licitación pública. Permítame, le doy un ejemplo, y es que tenemos que llamar las cosas por su nombre. De un tiempo para acá, aquí convertimos una cantidad de entidades públicas en entidades que pueden celebrar convenios interadministrativos, pero cuyo régimen de derecho no es de derecho público, sino de derecho privado. Fondo de adaptación, el fondo de calamidades, y le podría seguir toda la... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay el propósito oscuro de que una obra está preasignada y no se lleve a una licitación pública para que se adjudique en condiciones de libre concurrencia, se le entrega a la entidad administrativa por convenio cuyo régimen de contratación es de derecho privado, y terminan haciendo una contratación privada violentando las reglas fuente que tendría que haber aplicado la entidad contratante. Ese es el propósito de esa norma, senador, y para eso se plantea ese parágrafo. Segundo, usted se refiere al alcance del artículo 11, que se refiere a la divulgación y empleo de documentos reservados en el caso de la Administración de Justicia. Lo que estamos viendo es que lamentablemente se lesiona la reserva de la investigación penal
a través de negociaciones privadas, hay interesados en el acceso a la información, se paga por esa información, se violenta la reserva y no nos estamos refiriendo a quienes ejercen funciones públicas. Estamos hablando de quien en provecho propio o ajeno accede a esa información que es reservada y el funcionario público, por ejemplo, un funcionario de la Fiscalía que tiene acceso a información reservada, la compromete entregándosela a interesados en una investigación. A eso es a lo que estamos haciendo referencia porque, déjeme decirle, se nos está convirtiendo en pan de todos los días, que es la captura de la reserva con el objeto de orientar parte de la defensa en procesos de investigación. A eso es a lo que alude esta disposición. Y tercero, muy importante la referencia que usted hace al artículo 23, que es el artículo 410A. Ciertamente, el tipo penal 410A es el de los acuerdos restrictivos de la competencia, colusión. Y usted ha planteado el caso de Odebrecht, que hoy es conocido que a través de un delito, como puede ser el cohecho que ocurrió, se puede haber afectado el sistema de libre concurrencia en la medida en que no hubo igualdad de condiciones para que las partes en la licitación pudieran acceder al contrato. Esa investigación en el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio se inició gracias a la investigación que llevó a cabo la Fiscalía General de la Nación. Y fue la Fiscalía la que proveyó toda la información para que la Superintendencia de Industria y Comercio avanzara en esa investigación. Pero piense usted lo que puede ocurrir cuando en esas investigaciones de colusión dan comienzo a raíz de delaciones que hacen particulares. Entonces eso es muy común en los casos de colusión más comunes que hemos visto en el país recientemente, cemento, pañales, etcétera, etcétera. Va un particular, denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio, se convierte en delator, eso da lugar a una sanción y en el parágrafo actual del artículo 410, el efecto de una intervención meramente administrativa, que es un delator que va a la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene efectos de naturaleza penal. Un delator que actúa en el ámbito administrativo, pero que no actúa en el ámbito penal, se gana de entrada una reducción del 40% cuando no ha contribuido con la administración de justicia. Tiene derecho a ganarse en el ámbito de la Superintendencia de Industria y Comercio el beneficio de que no se le sancione administrativamente allá. Pero aquí en el parágrafo del artículo 410 se cometió un exceso que nos va a generar una impunidad en materia penal frente a los delatores administrativos. Entonces piense usted este negocio tan bonito. Ese es un canje de impunidades. Vaya y denuncie en la Superintendencia de Industria y Comercio que de entrada, sin haber colaborado con la Administración de Justicia, con la Fiscalía, con los jueces, ya tiene una rebaja automática desde el punto de vista penal. Entonces lo que queremos es que el régimen de justicia premial que existe en Colombia a través de los principios de colaboración se mantenga evidentemente bajo el ámbito del derecho penal. Si ese delator quiere obtener beneficios ante la justicia penal, tiene que ir también a la justicia penal y no favorecerse con la delación que haya hecho en la Superintendencia de Industria y Comercio, que es el parágrafo que actualmente existe en el artículo 410A. Por último, y muy importante, el tema de la caducidad que usted está planteando. Allí viene un fenómeno que es muy interesante y me parece que todo lo que hemos vivido en estos tiempos tiene que ilustrar correctivos en la política pública contra la corrupción. Claro, si no hay caducidades, no hay inhabilidades, y si no hay inhabilidades, no hay muertes políticas en la contratación administrativa, que es el reclamo que usted legítimamente hace desde su perspectiva de lo que está viendo. Y desde el punto de vista penal ocurre otro fenómeno, y es que cuando las empresas son las que delatan,
es un mecanismo muy similar al de la delación de las personas naturales. En esos casos, entonces, se puede llegar al fenómeno de que se beneficien de principios de oportunidad, no haya lugar a las caducidades, y si no hay lugar a las caducidades, no hay inhabilidades desde el punto de vista de la contratación pública. En este caso, honorable senador, para que eso no se vaya a repetir nunca más en Colombia, hemos establecido en el artículo 3º del proyecto de ley, en línea de lo que usted está mencionando, justamente, que también serán inhabilitadas para contratar las personas jurídicas sobre las cuales se hayan otorgado beneficios de principios de oportunidad. Entonces, vea usted el ejemplo. Si el gerente de una firma cohechadora se hace beneficiario de un principio de oportunidad, pues no habría sanción penal. Y si no hay sanción penal para el representante legal de esa compañía, entonces no opera la inhabilidad de que trata la ley, que tiene que ir a la Procuraduría para que no puedan volver a contratar nunca. Y eso iría en detrimento del principio de la inhabilidad de la contratación para quien ha incurrido en actos de corrupción. Entonces estamos incorporando también en el artículo 3º la circunstancia de que si el gerente no fue condenado porque tuvo un principio de oportunidad, porque delató, en ese caso también hay inhabilidad. Desde el punto de vista de la responsabilidad penal, eso tiene una consecuencia, que es si se otorga una inmunidad total o una inmunidad parcial. Pero desde el punto de vista de la contratación pública, que es hacia donde apunta su comentario, la inhabilidad se mantendrá así haya obtenido un principio de oportunidad. El ponente ha dado respuesta a varias de las inquietudes formuladas. Me referiré en particular a algunas que no han sido tratadas. En primer lugar, el tema del reporte de las operaciones sospechosas por parte de contadores, de los jefes de control interno de las entidades públicas. El contenido de la operación sospechosa no es una locución o una concepción ajena a nuestro derecho positivo. Hoy ya denuncian operaciones sospechosas muchos agentes de la actividad público-privada, los bancos, las instituciones financieras en general, los notarios, los registradores, en fin, un conjunto muy grande de agentes frente a un universo que debe ser cada vez mayor. En el marco de la Unión Europea, todas las profesiones liberales que tengan conocimiento de una operación sospechosa tienen que denunciarla ante la autoridad judicial, en el buen propósito de impedir que se realicen operaciones de lavado de activos, de testaferrato, que son las primas hermanas de todos estos procesos de corrupción. Entonces aquí lo que se dice es con relación a aquellos agentes que tienen acceso a información financiera y contable, con una observación que yo quiero que quede, de la cual debe quedar conciencia y debe quedar en los anales mismos de esta discusión. Los tipos penales de quienes omiten esos reportes son dolosos, es decir, nadie por razón de un acto de incuria o de negligencia puede terminar involucrado en un proceso penal de esta naturaleza cuando no tenía conocimiento de la existencia del delito. Entonces se exige cierto grado de conocimiento y de coparticipación, si se quiere, en esa defraudación. El tipo tiene que ser necesariamente doloso. Y de la mano con el reporte de las operaciones sospechosas está la obligación de que los particulares denuncien los actos de corrupción. Hoy en Colombia la omisión de denuncia de un acto de corrupción, de un delito contra administración pública o de justicia, no acarrea ninguna sanción. El único que está obligado a denunciar es el servidor público. Esas son unas asimetrías que requieren desde el punto de vista de sociología jurídica una discusión muy importante. Las cargas y las responsabilidades que tienen que darse en esta lucha están solo del lado del servidor público o también tienen que comprometer al sector privado, al empresariado y a las profesiones liberales que actúan en la vida de relación y en las transacciones económicas.
yo creo que va siendo hora que digamos unas cuantas verdades también sobre el nivel de corrupción al que ha llegado en contumacia con unos sectores a los cuales la ley y el Estado no les impone ningún tipo de cargas ni de responsabilidades sociales. Esto no es un problema de nosotros los servidores públicos, es un problema de la sociedad en su conjunto y por eso debe comprometer también a los particulares en la denuncia. Los casos más graves de corrupción, que hemos visto, que han ocupado las páginas de todos los periódicos y de los medios de comunicación, no han sido objeto de investigación por parte de denuncia ciudadana, ninguno. Y los ciudadanos estuvieron comprometidos. Es que los cheques de las coimas pasaron por los bancos, se cambiaban en las oficinas bancarias por liquidez, se pagaban en las mismas oficinas bancarias, pero no ocasionalmente. Un día sí, en cambio el otro también y el siguiente también en la misma oficina bancaria. Cheques de 200, 500 millones de pesos en efectivo entregados como coimas a los beneficiarios de estos sobornos. Podemos partir de la base de que en ese establecimiento y en esa casa bancaria y en esas sucursales no se sabía lo que estaba ocurriendo cuando un cliente llegaba a pedir 500 millones de pesos en efectivo. Claro que no, claro que no. Entonces, aquí lo que estamos propugnando es por una cogestión del riesgo de la corrupción que involucre también al sector privado y a los particulares. Este no es un problema solamente del sector público. Y si las discusiones se siguen dando es en función de que es un tema que compromete exclusivamente a las autoridades de control y vigilancia o a las gobernadores, a los alcaldes, estamos dejando de lado las responsabilidades y los compromisos que en esto también tienen los privados, los particulares. Esta es una discusión bien interesante que yo creo que alimentada con las opiniones que ustedes están dando, lo que tiene que cobrar es realce y relevancia desde el punto de vista de qué grado de participación tenemos todos en un problema que se volvió sistémico en Colombia. Y seguirá siendo sistémico si creemos que los únicos que tenemos que combatir la corrupción somos los funcionarios públicos o como las llaman bien o mal o despectivamente o no, las IAS. Esa es una carga que no vamos a poder llevar adelante solamente las entidades de control y vigilancia. Por otro lado, en el tema de la financiación de campañas, que me parece que es un tema que también hay que discutir sin ningún tipo de aprensiones, se está modificando ese límite legal, el del 2%. Contratista que no aporte más del 2%, que aporte más del 2% no puede ser beneficiario de un contrato en el orden administrativo que haya sido beneficiario de ese aporte. Pero es que la realidad es que la inhabilidad que tenemos cuando uno empieza a poner barreras y cercas, pues saltar la tapia es más fácil. Y eso lo que está es beneficiando que la prohibición mayor del contratista que le hace el aporte a la campaña pública para recibir el beneficio en la gobernanza del beneficiario del aporte está quedando de lado. Lo que pasó en San Andrés, queridos senadores, es realmente oprobioso, es indignante, con un espacio de la geografía nacional que requiere de nuestra atención respecto de lo que significa San Andrés en la integridad de nuestra soberanía en los territorios o en los mares. San Andrés se le ha venido carcomiendo el narcotráfico, lo sabemos desde los años 90, pero ahora tenemos que quitarle de las garras de la corrupción de los gestores de estos casos de corrupción a San Andrés. ¿Qué fue lo que pasó? Un financiador privado, oigan pues, que los conocerá la opinión pública en su debido momento en las audiencias públicas, anticipaba aportes a las campañas, a cambio de que durante los 4 años de la vida de la administración departamental revirtieran esos aportes en el 10% de todos los contratos,
Pero no lo dice la Fiscalía, lo dice el propio secretario general de las últimas gobernaciones, que era el que recibía las platas y iba y las llevaba a los agentes departamentales de las gobernaciones. Lo dicen los contratistas, que terminaron confesando cómo habían articulado el acuerdo desde el momento mismo de hacer la aportación a las campañas, para luego obtener el 10% de todos los contratos. Y claro está, toda la inversión pública que estamos haciendo en territorios como este no está dando resultados. ¿Cuánto le hemos invertido por razones de soberanía nacional a San Andrés y Providencia? ¿Cuánto? No hablemos del hospital, un único hospital. Vayan y miren el hospital, no funciona, no existe. Eso no es ni un centro de salud de una localidad de Bogotá. ¿Qué pasó con los colegios? El plan de megacolegios, estamos hablando de obras por 120.000 millones de pesos. El colegio más importante, el colegio Antonia Santos, se pagaron 50.000 millones de pesos, el 10% se fue a los bolsillos de los servidores públicos. No hay colegio, los niños de San Andrés no tienen a dónde ir a estudiar. Y este acto de corrupción, ¿de dónde surgió? Surgió de un acuerdo torcido que se había desarrollado previamente a partir de los aportes a las campañas para financiarlas, con el propósito de quedarse ellos con el 10% de la contratación del departamento. Entonces discutamos si vamos a seguirle poniendo límites, fronteras a las inhabilidades entre la aportación. Esa es una relación promiscua que se está dando entre los contratistas, los candidatos y los gobernantes en los territorios en todos los órdenes. Sinceremos esa discusión. Y eso le está haciendo daño a la democracia, a la calidad de la política. Entonces hagamos en este estado de cosas, en este deterioro de la ética pública, cosas audaces, son muy duras. Y eso va de la mano de unas definiciones que se van a tener que hacer aquí, señor presidente. Y es cómo va a ser la financiación de las campañas políticas, evidentemente. Ese tema, cuando en las reuniones que hacíamos, muy buena parte de ustedes estuvieron en las reuniones sobre el acuerdo anticorrupción en el Palacio de Nariño, todos decíamos, un tema central es el tema del financiamiento y no podemos escurrirle el bulto a ese tipo de definiciones. Le llegó la hora también a la sociedad colombiana, pero que es necesario establecer este tipo de inhabilidades para romper esa relación que yo llamo promiscua entre contratistas y gobernantes, que para apropiarse de la contratación pública, yo creo que es válido que demos esa discusión. Entonces, y ejemplos podría traer miles, pero es que lo de San Andrés nos tiene que llenar de indignación, indignación. Los últimos dos gobernadores en este momento tendrán que concurrir a la justicia, y entiendo que el que estaba encargado, apenas se le hizo la imputación, renunció. Este estado de cosas no puede seguir ocurriendo. Los ciudadanos nos están viendo a ver cómo actuamos frente a la crisis que estamos viviendo. Se requieren respuestas audaces. La suspensión de pagos. Me parece que podemos ponerle a esto algunos niveles de responsabilidad al interior de la Fiscalía, bienvenidos, pero eso no debe circular alrededor de los fiscales generales. Los fiscales generales somos fungibles, al cabo de 4 años no existimos. En cambio, los fiscales de la Fiscalía el promedio son 22 años, porque hay una gran estabilidad en la Fiscalía. Pero lo más importante, senadora Paloma, es que es el juez de garantías, senador Petro, el que dispone de la decisión. Tiene que haber siempre un control de oportunidad y de legalidad sobre la propuesta que hace el ente acusador.
tiene que haber un control judicial para evitar los desbordamientos. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Por eso ese tipo de medidas, por ejemplo, solamente proceden si hay una autorización judicial. Y eso genera los equilibrios en el sistema. Pero lo que no puede seguir ocurriendo es lo que nos está pasando. Nuestros fiscales que son avesados, gente muy meritoria, la Fiscalía tiene gente demasiado talentosa al servicio de los colombianos. Perciben un caso de corrupción, le hacen el seguimiento, miran que están modificando los pliegos de modificaciones para adjudicárselos a una persona en particular. Por las escuchas, las interceptaciones telefónicas, saben que van a dar ese movimiento y que se va a producir el día de mañana y que por eso le están pagando 100, 200, 1000, 2000, 3000 millones de pesos a unos funcionarios públicos. Y miran el SECOP al día siguiente y se produjo ya el cambio. O sea, tienen todo el trazo del acto de corrupción en un proceso de contratación pública. Se celebra el contrato. Y entonces, para que se tipifique el peculado, estamos a la espera de que haya la entrega de los dineros para poder proceder a la judicialización de los funcionarios corruptos. Y en algunos casos, cuando se llega en contratos de ejecución, es ya las entregas de un contrato celebrado. Ese papel de la Fiscalía, asistir como invitado a esos actos de defraudación, a mirar cómo se siguen pagando los dineros de un contrato contaminado por la corrupción, ese es un ejercicio absolutamente frustrante para el Estado, para la Fiscalía General de la Nación. Entonces queremos que en esos casos la Fiscalía tenga la capacidad de parar los pagos con una autorización judicial, no por decisión de la Fiscalía, por alto que sea el funcionario, no, que haya control de legalidad sobre esas decisiones. Claro, esto toca muchas fibras, porque es que los pagos a quienes se les hacen, pues al sector privado. Y el sector privado está muy nervioso con esa facultad, pero de lo que se trata justamente, queridos senadoras y senadores, es impedir que el recurso público haga tránsito de lo público a lo privado, porque cuando ya se le ha entregado a los particulares, ya es producto de un acto de corrupción, nos toca es iniciar otro proceso de persecución de los bienes ilícitos para lograr precaver la integridad del patrimonio o indemnizar el daño que se ha causado al Estado. Yo creo que si le damos instrumentos a las autoridades públicas, con los controles de legalidad, repito, pues bienvenido que haya la posibilidad de suspender pagos en casos que están absolutamente probados que son producto de la corrupción. Las entidades sin ánimo de lucro, senadora Paloma. Hoy abundan una cantidad de agentes en la economía que no son solamente empresarios formales, sociedades comerciales, sino fundaciones, asociaciones, corporaciones. Y cada vez que hay un caso de corrupción, ustedes lo han visto, está asociado a una fundación. El jueves de la semana pasada imputamos a los dos gobernadores, al anterior y al actual, en San Andrés, porque le dieron 2.000 millones de pesos a una fundación y la plática se nos esfumó a los sanandresanos, recursos públicos. ¿Qué pasa con las asociaciones, fundaciones y corporaciones? Ellas no están obligadas a llevar contabilidad como los empresarios formales. Para fines fiscales, tributarios. Entonces necesitamos imponerles la obligación de que ellos conserven los libros y papeles como cualquier agente económico por 10 años, como lo establece el artículo 60 del Código de Comercio. Porque ¿qué pasa con la Fiscalía? Que cuando llega donde la fundación, todas las fundaciones que se han robado el programa de alimentación escolar, para buscar ¿qué? El trazo de la corrupción, la contabilidad, los comprobantes de contabilidad. ¿Cómo era que ustedes compraban los alimentos de los niños? No, no tenemos nada. Se sustraen a la capacidad del Estado de investigar a través de la contabilidad, de los papeles, de los libros, ese tipo de información que es
muy importante, y de lo que se trata es de que esos agentes que actúan, una fundación contrata como una sociedad anónima con la alcaldía de un municipio o con la gobernación de un departamento, pues que tengan también libros y papeles de ese proceso de contratación y lo conserven por el término de 10 años, como le ocurre a cualquier otro empresario. Eso es en el buen propósito de que dejemos trazos documentales para facilitar la investigación contable de esas operaciones de corrupción. El tema del desmantelamiento del narcotráfico, senador Petro, bueno, yo creo que podríamos hacer un gran debate sobre eso y me parece que es central pues, esa discusión. En enero del año 2017, no había pasado un mes de los acuerdos de paz, el fiscal general de la Nación fue a Caucasia. Las FARC habían honrado su palabra. En esos territorios no había en ese momento combatientes ya, pero se presentó un vacío de institucionalidad del Estado, no llegó a la velocidad que hubiéramos aspirado todos los colombianos. Y fue en aquella oportunidad, y ustedes lo recordarán, que el fiscal general de la Nación denunció que había sectores de esa sociedad que habían quedado sin actividad y estaban siendo recogidos por las organizaciones criminales con pagos de 1.500.000 pesos. Y los estaban llevando al Clan del Golfo y algunos al Ejército de Liberación Nacional, etc. Y así se fueron consolidando todas esas estructuras de organizaciones criminales en los territorios que dejaron las FARC, en cumplimiento justamente de su palabra. ¿Financiados por qué? ¿De dónde sale ese 1,5 millones de pesos que le pagan a las personas? ¿O 2 millones como están en estos momentos, que les están pagando? De los recursos del narcotráfico. Narcotráfico que sigue existiendo en esos territorios gracias a su capacidad económica que les permite cooptar agentes del Estado, agentes en los territorios, que les permiten mantener un confort para sus propios negocios en muchas circunstancias. Y esto vamos a tener que confrontarlo con toda la intensidad del Estado, en eso estamos. Estamos haciendo 2 grandes trabajos en esa materia que va a conocer el país, muy importantes, porque tiene que ser así. Pero en la medida en que actúe el Estado, que Agamenón funcione, como lo está haciendo la policía con total determinación en el caso del Urabá antioqueño, en la medida en que funcione el Ejército, la Fiscalía General de la Nación en los territorios donde estamos haciendo un trabajo armónico y sistemático, pues uno debería esperar a que estas estructuras ilegales se sometan a la justicia, pero no con beneficios adicionales, como lo trae la ley 1908. Eso quedó ya definido allá. No se ha desarrollado es porque el animus entregandi, si usted quiere, para utilizar alguna expresión, no existe. Hasta donde yo conozco, esos anuncios no existieron efectivamente para darse y no ha habido anuncios de esa naturaleza en la actualidad. Y si en esas entregas colectivas algunos de sus integrantes dan información relevante de las estructuras de poder hacia arriba, no hacia abajo, pues la Fiscalía puede, en ejercicio del principio de oportunidad, hacer valoraciones para ver si se pueden conseguir beneficios que permitan el desmantelamiento de esas organizaciones criminales. O sea, la ley 1908, con el complemento del principio de oportunidad que tiene rango constitucional, es una buena simbiosis para darle tratamiento a esas desmovilizaciones si ofrecen información que realmente permita desmantelar ese tipo de organizaciones. El senador Alexander López nos trae varios elementos que compartimos la mayor parte de ellos. En primer lugar, yo creo que lo de las curadurías hay que incorporarlo a la obligación del reporte de operaciones sospechosas. Muy importante hacerlo. Segundo, la divulgación de documentos reservados no debe afectar el control político.
Así como se excepciona claramente la información por la libertad de prensa, debería preservarse el control político igualmente excepcionándolo. Me parece que ese es un elemento de la democracia que hay que preservar en estos casos, y usted tiene razón, podríamos contribuir a pulir ese verso para que no haya ninguna limitación en estas materias. Y en materia del principio de colaboración, esa sí que es una discusión en materia de corrupción. En esta misma comisión, hace 25 o 30 años ya, como ministro de Justicia, yo propuse en el trámite de la ley 190 del 95, y recuerdo que uno de los grandes promotores estaba ahí sentado, se llamaba el senador Roberto Gerlain Chavarría, que decía: en la complicidad que nace de la corrupción entre el servidor público y el particular, es muy difícil alimentar una investigación. Hay que romper ese contubernio, ese silencio pactado entre las dos partes del cohecho, dándole la libertad o la posibilidad a que uno de ellos denuncie primero al otro. Y parecía eso una propuesta que constituía una verdadera inspiración y de reforma al derecho penal. Eso se cayó en la Corte Constitucional. Y solo hasta cuando el Congreso de la República, con una enmienda a la Constitución, permitió esos principios de oportunidad y luego que tuvieran desarrollo en el Código de Procedimiento Penal como una causal realmente novedosa. Eso es de la ley del año 2011 apenas. Permite que una de las partes de la corrupción del cohecho denuncie a la otra y obtenga el principio de oportunidad. Pero eso es para romper el silencio interpares. Y entonces fue el Congreso de la República el que habilitó esa posibilidad. Y es lo que ha dado lugar a que en algunos casos empresarios que fueron los financiadores de la corrupción hayan terminado denunciando a los servidores públicos. Claro que eso admite un debate, pero ese es el statu quo legal que tiene hoy el derecho penal colombiano. Y eso es lo que permite que una de las partes se mantenga en un régimen de impunidad en la responsabilidad personal, mas no en la responsabilidad patrimonial, porque tiene que haber compensación absoluta del daño causado. Ese sí es un requisito de ley para poder aplicar a esos principios de oportunidad. Y nunca el principio de oportunidad, senador Alexander, opera hacia abajo. O sea, nunca un jefe de una organización o el jefe de una empresa puede terminar delatando a sus subalternos para gozar de una inmunidad, ya sea total o sea parcial. Siempre el principio de oportunidad implica, para desmantelar y lograr las responsabilidades penales en los puntos neurálgicos de la corrupción, que haya delación de abajo hacia arriba. Ejemplo, el secretario general de las dos últimas gobernaciones de San Andrés recibía las platas y las entregaba, para no decir ninguna mentira. ¿Pero de quién habló? De los gobernadores, y cómo les entregaba la plata y en dónde, en las casas, en las oficinas, en la gobernación. ¿Cómo vamos a perder ese instrumento fundamental de que los principales responsables y gestores de la corrupción paguen por lo que están haciendo? Eso tenemos que preservarlo. Otra es la discusión de las empresas. Es una discusión también muy interesante. El modelo colombiano es el de la inhabilidad. Eso es lo que construimos. Y existen otros modelos. Los brasileros, en medio de la corrupción esta que tuvieron ahorita, que no es solamente el caso de Odebrecht, está el de Camargo Correa y todas las empresas de construcción brasileras, se inventaron una cosa que tiene apenas pocos años, ¿no? Esos son naciturus, prácticamente eso no ha nacido. Se llama el principio de lenidad, que de alguna manera incorporó también Panamá a su legislación. En Panamá acaban de terminar la ruta 2 del metro de Panamá,
con una multa que les pusieron de 250 millones de dólares. O sea, les sacaron toda la utilidad del negocio, los pusieron a trabajar gratis para ellos. ¿Cuál es el leitmotiv de una empresa comercial? Las utilidades, la rentabilidad. El sistema capitalista genuino lo que hace es quitarles todas las utilidades y ponerlos a trabajar para el Estado gratis. Esa es la pena grande. En ese sentido, el Estado debería llamarse también SA, sin alma. Les quita hasta el último centavo con las penas que les ponen. En Estados Unidos, como lo decía el senador Lara, la multa en este caso fue de 1.8 billones de dólares. 1.8 billones de dólares. ¿Cuántas generaciones para terminar pagando esa multa? Entonces hay una compensación real. Pero ese es un debate que obviamente tiene que ver mucho en esa concepción católica y la concepción protestante que no es afín a nuestra ideología, a nuestro sentido de la reparación del daño, pero que es un modelo en el derecho comparado, evidentemente es un modelo en el derecho comparado. El senador Gallo menciona el artículo 32 del proyecto, que es el artículo 16. Ese artículo 16 se refiere al tema del testaferrato, ¿o me equivoco? Es el artículo 32 del proyecto, perdón. Ese es el tema de incorporar la administración de justicia también como un agravante del prevaricato. Estamos completamente de acuerdo. Lo que pasa es que lo estamos haciendo por una vía distinta, que es la modificación al artículo 434, que es el artículo 32 del proyecto, que dice que cuando se trate de esos delitos de corrupción relacionados con la rama judicial, la pena se incrementará hasta en una tercera parte. Estamos de acuerdo que en el caso del prevaricato de administración de justicia, claro, también tiene que ser agravada la pena frente al régimen vigente. Y frente a los institutos procesales, nos gustaría mucho que ustedes nos acompañaran en esto, porque son herramientas muy eficaces sobre la base de que hay control de legalidad del juez de garantías. Fíjense cómo nos estamos articulando entre todos. Claro, hay un vacío de herramientas que lo estamos notando luego de este trabajo en los últimos años contra la corrupción. Queremos compensarlo con instrumentos, pero no para que se cree una autarquía en el ente acusatorio del Estado que gane más competencias y más facultades, sino que esas competencias sean aprobadas por los jueces de garantías. Y allí mantenemos entonces los equilibrios, manteniendo los instrumentos que nos están haciendo falta y con el concurso del control de legalidad de los jueces de garantía. En el caso del senador Guevara, bueno, en primer lugar son tipos dolosos, que esa es una referencia muy importante. Los 50 billones de corrupción. Yo creo que vamos a tener que mermarle un poquito a eso. 50 billones de corrupción, perdón, el presupuesto de la nación nunca ha visto esa plata en el presupuesto. Todo el programa de 4Gs, todo el programa de 4Gs asciende a 40, a 50 billones de pesos. Todo el programa, o sea, 8 años de gobierno. Pero que en un año se pierdan 50 billones, eso no existe en el presupuesto nacional. Algún día, y estaba con la senadora Claudia López mirando este tema y le hacía la reflexión, le decía, claro,
en solo bolsillos de cristal nosotros hemos encontrado ya 4,5 billones, o sea, que el calado de la corrupción es grande, pero no los 50 billones. ¿De dónde salieron los 50 billones? Ese es un trabajo que hizo el Banco Mundial, que dice que la segunda industria más grande del mundo después del petróleo es la corrupción, porque la corrupción equivale al 4% del Producto Bruto Mundial. Entonces, la regla de 3 fue muy fácil. Si la corrupción en el mundo vale el 4% del Producto Bruto Mundial, ¿cuánto vale el 4% del Producto Bruto en Colombia? Y eso da 50 billones. Pero realmente esas cifras no tienen, y lo han dicho todos ustedes, no tienen ningún sustento en este momento de dónde salió esa cifra para nosotros estarla legitimando en todo este debate, porque además termina haciéndole un grave daño al tejido institucional. Los 40 billones, los 50 billones no existen ni en el cuatrenio de un gobierno como fuente de inversión pública. Entonces, es muy importante también mencionar esa parte. Y en relación con los convenios de asociación también quedarían involucrados exactamente dentro del concepto que se ha mencionado. Finalmente, la senadora Esperanza Andrade nos menciona el tema de las víctimas. Este artículo, senadora, es muy útil, porque en la ley 600 nosotros teníamos que para la reparación del daño, el representante de las víctimas cuando era el Estado era la Contraloría General de la República. En el caso de la ley 906, o sea, del sistema penal acusatorio, no existe una norma igual. Esa es la que estamos tratando de traer aquí, para que sea la Contraloría la que represente el interés público patrimonial, en el caso de las indemnizaciones. Cuando, y mencionando el caso de Odebrecht, se estaba planteando la indemnización, fue la Fiscalía General de la Nación la que le propuso a la Contraloría que se hiciera parte como víctima con el objeto de que representara los intereses públicos, sin que realmente existiera una norma específica. De esa experiencia es que nace el artículo 38 para que en adelante, como ocurre con la ley 600, los intereses del patrimonio público del Estado los agente, los procure, los represente la Contraloría General de la Nación. Ese es un poco el propósito. Muy importante esa pregunta, porque lo que está diciendo el artículo es que se puede pagar a partir de la mitad de la pena, en domiciliaria se puede pagar la pena, pero el artículo 38 con la enmienda que se está haciendo dice, con excepción de los casos de genocidio, terrorismo, todas las excepciones que traía la ley penal, más los delitos contra la administración pública y la administración de justicia. Entonces lo que hicimos fue asegurar justamente, y eso es lo que le podemos decir a la opinión pública, no va a haber ese beneficio en los casos de corrupción. Ese es el punto.